Bienvenidos nuevamente a Magistrales. Mi invitado del día de hoy es un caballero que desde muy abajo se hizo un gran camino en el mundo de los negocios. Actualmente es el dueño de Peabody, empresa emblemática en el mundo de los electrodomésticos. Su nombre es Dante Choi. Dante, un placer, un placer. Nosotros nos saludamos, pero yo no vuelvo a saludar. Nos saludamos de nuevo. Dos besos. ¿En Corea se dan dos besos? Ustedes de Corea del Sur. Sí, así es. ¿Se dan dos besos? No se dan besos. No se dan directamente besos. Está muy argentinizado usted entonces. Así es. 12 años, vino a los 12 años, o sea que ya tiene todas las costumbres argentinas. Y sí. No todas. No, yo creo que sí, no me quedan costumbres argentinas, se te pueden incorporar. Bueno, la costumbre de darse un beso es una buena costumbre, pero ahora yo quiero empezar con lo siguiente. ¿Cuál es, digamos, usted puede marcar una gran diferencia, como todos percibimos y algunos conocemos, las grandes diferencias que hay en cuanto a, fundamentalmente, la noción tal vez de disciplina y de responsabilidad en el trabajo entre sociedades latinoamericanas y una sociedad como Corea del Sur? Específicamente, la diferencia entre Corea del Sur y Argentina, ¿cuál sería? Mire, existen muchísimas diferencias y realmente para un latinoamericano, para un argentino, entender la realidad de Corea me parece que es muy difícil. Hace poco, por ejemplo, hubo un periodista argentino que viajó a Corea y escribió un libro. Y le hicieron una entrevista en el canal TN y él habló muy de manera despectiva de la competitividad que existe, hipercompetencia que existe en Corea, etcétera, etcétera. Unos años atrás hubo otro periodista argentino que fue invitado por el gobierno coreano, Martín Caparrós, viajó a Corea, escribió un libro a su vuelta que se llama Pali Pali. Pali Pali significa rápido, rápido en coreano. Sí. Yo fui a la presentación de ese libro que se hizo en el Centro Cultural de la Embajada de Corea y le hablé a él sin entender, haber leído el libro. Y le pregunté qué era lo que más le había llamado la atención a Corea, si era su desarrollo económico, social, humano, etcétera, etcétera. Y él estuvo bastante incómodo en contestarme y entendí lo que más le había llamado la atención a él después de leer su libro, que es lo que creo que lo que le llamó la atención fue el costo que tuvo que pagar la sociedad coreana para tener ese desarrollo económico, social que tiene en este momento, que es haber construido una sociedad hipercompetitiva. Hipercompetitiva, exactamente. Sí. La competencia que hay en Corea es, a los ojos de los argentinos, es realmente es salvaje, es inhumano, pero es la única manera que tienen los coreanos de sobrevivir, porque Corea es un país que importa el 70% de los alimentos, el 100% de energía, y no tiene ningún recurso natural para exportar, y lo único y en un pequeño territorio viven más de 52 millones de habitantes, y lo único que tienen ellos es el recurso humano y tienen que exportar valor agregado. Exactamente. En un mundo cada vez más competitivo. Dante, la verdad, bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Yo personalmente admiro profundamente a sociedades que, como en el caso de Corea del Sur, han podido, digamos, atravesar tantas dificultades y tantas pruebas a lo largo de la historia y de verdad tienen hoy una sociedad que es muy competitiva, sí. Ahora, la competencia, ser una sociedad competitiva, en el 90% de las cosas es muy positivo. En general es positivo, lleva a que las personas se superen permanentemente, ¿no? Hay que ver con qué mirada se ve eso. Para algunos puede que no sea bueno, para otras personas seguramente es muy bueno. Y lamentablemente vivimos en un mundo de alta competitividad, Claro. de muchísima competencia, y los coreanos saben que si una empresa como Samsung pierde su competencia contra Apple, va a haber millones de desempleados, y sabe que una fábrica como Hyundai, si pierde la competencia contra Toyota, van a haber también millones de desocupados. Y de hecho ha pasado eso. La industria electrónica de Corea
ha superado en las últimas décadas a la industria electrónica de Japón, y eso ha provocado todo un tipo de fenómeno social. En Japón se ha visto incrementar muchísimo digamos, la reducción de la industria, donde ellos tenían gran importancia en el mundo, y bueno, ahora sucede lo contrario en Corea por la competencia que existe en China. Los chinos están, la industria china, las empresas chinas están teniendo avances muy importantes, y eso a su vez hace preocupar a la sociedad coreana, y la respuesta que tiene la sociedad coreana es seguir invirtiendo en educación, en la tecnología, y no pueden dejar de seguir compitiendo porque es la manera de supervivencia que tiene la... Usted sabe, Dante, que es muy interesante lo que usted está comentando, y muchas veces uno se pregunta si ese tipo de situación en la cual la sociedad entiende que está bueno trabajar, que está bueno crecer uno como individuo cuando trabaja, si eso, digamos, es como un germen cultural que se tiene de siempre o se puede adquirir. Porque nosotros vemos, mismo en nuestro país, ha pasado los últimos años, vemos en Latinoamérica también otros ejemplos, en donde por ahí se ha tomado como un estandarte el hecho de, digamos, el que se queda sin trabajo, bueno, está bien, un plan social, pero no vuelve a buscar trabajo, porque está perfecto que el que se queda sin trabajo tenga una ayuda del Estado durante un tiempo. Pero cuando eso no ocurre como contraprestación al plan social, se crean tal vez generaciones de personas que no han entrado al mercado laboral. Y lamentablemente yo creo que eso ha producido la destrucción de la cultura de trabajo en la Argentina. Yo el año pasado hice un viaje a Japón, y participé en un curso de management en japonés, en donde pude conocer un poco acerca del concepto que tienen los japoneses de manejo de recursos humanos. La fórmula que tienen los japoneses sobre la productividad humana, ellos tienen una fórmula que dice que la productividad es igual a la multiplicación de 3 elementos. El primer elemento es la personalidad. La personalidad es cómo es una persona. Si es una persona ordenada, si es una persona laboriosa, etcétera, etcétera. Y las empresas no podemos hacer mucho por la personalidad, porque una persona que viene a trabajar a la empresa ya es como es. Claro. Pero sí podemos elegir la cualidad de esa persona antes de incorporar. El segundo elemento es la habilidad. La habilidad es qué es lo que puede hacer esa persona en campo de trabajo, fundamentalmente con la educación que trae esa persona. Y ahí sí las empresas podemos hacer algo, porque le podemos dar capacitación y adecuación al trabajo que nosotros requerimos. Pero un tercer elemento, que es el elemento más importante y que consideran los japoneses, que es la motivación. Y la motivación, yo creo, mi reflexión, son serie de incentivos que hace que una persona dé lo mejor de sí. Sí. Ahora, cuando una persona entrega y da lo mejor de sí, es solamente un marco competitivo, lamentablemente. Cuando hay una recompensa, entonces una persona entrega lo mejor de sí. Y lamentablemente en la Argentina las recompensas por productividad están vedadas. Claro. En la Argentina la competencia está mal vista, inclusive los sindicatos no aceptan que haya premio por productividad, porque dicen que es inhumano poner a 2 compañeros a competir y premiar uno al otro. Entonces, en la Argentina está muy lejos de aplicar esos conceptos que existen en otros países. Entonces se promedia hacia abajo. Entonces, si una persona, si la sociedad sabe que trabajando más o menos o entregando lo mejor de sí, va a tener misma recompensa. Y además una persona que aportó, no aportó, ahora lo mismo. Claro, no hay motivación, como usted dice, Dante. ¿Cuál es la motivación individual si todo es lo mismo? El que se esfuerza es lo mismo que el que no se esfuerza, el que aporta es lo mismo que el que no aporta, ¿no es cierto? A la postre, eso es lo que hace que no haya motivación, es real. Ahora, a mí una cosa que me llama mucho la atención, usted todo lo que ha hecho en su vida, digamos, usted está hablando de una manera impresionante por todo lo que usted ha hecho y sigue haciendo,
pero usted mismo es una historia fantástica, que yo, para no entrar en grandes detalles, pero sí me parece muy, muy interesante saber que usted trabajó desde chico, estudió desde chico, leyó desde muy chico, logró hacer, corrígeme si estoy equivocada en esto, pero usted logró de manera autodidacta ponerse como traductor en Daewoo. Usted entró como traductor, ¿no? Del coreano al español, ¿o había estudiado usted primero? No. Yo llegué al país cuando tenía 12 años y, bueno, empecé a estudiar el idioma, y para estudiar necesitaba leer. Me gustaba mucho la literatura, empecé a leer mucho. Cuando era muy chico, tendría 16, 17 años, había un semanario aquí en Argentina para la colectiva coreana. Entonces, lo que hacíamos, nos reuníamos y traducíamos las revistas o los diarios para las noticias más importantes. Y hice ese trabajo durante unos 3 años, y eso, bueno, entonces me hice traductor autodidacta, y eso me permitió poder ingresar a una empresa que necesitaba traducir pliegos de licitaciones de ferrocarriles argentinos. Así fue mi comienzo. Pero después en esa empresa usted llegó a ocupar la gerencia de comercialización, ¿no? Sí, en esa empresa trabajé durante 15 años, y fue una empresa muy importante en su momento. Era una de las multinacionales más importantes que tenía Corea en aquel entonces. Y bueno, en Argentina llegamos a desplegar actividades económicas muy importantes. ¿Y cómo recuerda esa época? ¿Estaba feliz? Y yo primero que era joven, era inconsciente y trabajaba mucho, sin esperar, digamos, recompensa por ello, sino que me gustaba mucho trabajar, porque cada trabajo que hacía era nuevo aprendizaje. O sea, usted se autoexigía, usted es una persona autoexigente por naturaleza. Sí. No, es como que usted... Bueno. Habló antes del tema de uno de los trípodes, la personalidad de la que hablan los japoneses. Sí. Diría que usted tiene una personalidad muy, digamos, competitiva, además, naturalmente. Sí, pero el tema es que esta empresa tenía más de 54 fábricas subsidiarias, y en Argentina hicimos muchísimas cosas. Hicimos lanzamiento de autos, vendimos equipos elevadores, construcciones, productos químicos, telecomunicación, electrónica, pero sin fin de cosas, y bueno, todo eso me gustaba. Entonces entraba a diferentes negocios, y en cada negocio uno aprendía, hacía cosas totalmente diferentes. Inclusive estuve trabajando durante 3 años como trader de granos, de agroindustria, y bueno, exportaba pele de soja, aceite de soja, de girasol, etcétera, etcétera, a Argentina, a Medio Oriente, a Cuba. Era un trabajo realmente apasionante. Lo dice con mucha pasión, pero a ver, a ver qué iba a decir, dígame. Entonces realmente lo recuerdo como una época con mucho cariño, porque era un trabajo, sentía como cada momento por el trabajo, como la adrenalina se me caminaba, corría por todo el cuerpo. Y eso era lo fascinante de ese trabajo. Entonces, y mientras tanto sabía que estaba aprendiendo, estaba teniendo nuevas experiencias, adquiriendo nuevas experiencias, y eso es lo que me fascinaba, y realmente trabajé muy, muy duro. Dante, en el próximo bloque quiero que me cuente cómo hizo para superar tantas dificultades, ¿no? Porque usted es un hombre de éxito. Hoy por hoy, me encanta, me pone una cara como diciendo, pero usted es un hombre exitoso hoy por hoy, pero verdaderamente ha pasado por muchas dificultades. ¿Cómo hizo para pasarlas, hacerle frente, no bajar los brazos en ningún momento, en el próximo bloque? Ok, muchas gracias. Bueno, yo acá sigo un placer charlando con Dante, tranquila. Había quedado del bloque anterior, Dante, el tema de cómo hizo para superar tantas dificultades. Pero igual me quiero retrotraer todavía un poquito, antes de que me cuente
el, ¿cuál es la cualidad que usted considera más importante en usted mismo para poder superar tantas dificultades? En el tema de Daewoo, yo hablaba antes del disfrute o de la pasión, usted se lo nota muy apasionado cuando cuenta toda esa época. Terminó contándome el tema de cuando trabajó como trader, pero antes en Daewoo, ¿qué era lo que más lo llevó a hacer ese carrerón? ¿Qué lo apasionó más en esa época? Me gustaba mucho trabajar. Trabajar significaba poner lo mejor que yo podía brindar para esa ocasión que requería y los resultados que obtenía. Resultados eran, digamos, poder introducir ciertos productos, entrar al mercado y ver con mi trabajo haber logrado ciertos hechos eran incentivos que me impulsaban. Por ejemplo, yo creo que yo tengo en este momento 53 años y si hago reflexión por la vida que he vivido, y creo que he tenido dos aprendizajes, enseñanzas importantes en mi vida. Primero fue 15 años de trabajo que hice en esta empresa, que me enseñó forma de trabajar, la disciplina de trabajo, la cultura de trabajo, la forma de trabajar. Y la otra enseñanza grande que he aprendido, que ahora tomo la conciencia, fue mi padre. Ajá. Entonces, hablando un poco del trabajo que aprendía, por ejemplo, en Daewoo, nosotros trabajábamos, yo tuve 8 años consecutivos sin ir de vacaciones, porque en aquel entonces las empresas coreanas daban 3 días de vacaciones por año, incluyendo sábado y domingo. 3 días de vacaciones por año, incluyendo sábado y domingo. Sí, entonces uno podía optar viernes, sábado, domingo o sábado, domingo, lunes. Ajá. Entonces, para que uno no eligiera uno que a veces había vacaciones, uno directamente no se toma vacaciones y así pasé 8 años. Los días feriados acá en Argentina se trabajaba porque en Corea no era feriado, y los feriados en Corea se trabajaba porque aquí no era feriado. Y me acuerdo que aquel entonces, cuando trabajé de trader de granos, trabajaba con Medio Oriente, y Medio Oriente descansa los viernes, pero sí trabaja sábado domingo. Sí. Y trabajaba los sábados domingos. Y cuando había licitaciones de granos en Corea, entonces nosotros queríamos ganar esas licitaciones y firmar contrato para exportar sojas, pele de soja de Argentina o de Brasil o sorgo de Europa, etcétera, etcétera, o aceite. La licitación empezaba a las 11 de la mañana allá, que eran 11 de la noche aquí. De acá, claro. Y tenía que estar uno pendiente hasta 2 de la tarde de allí, que son acá 2 de la mañana de acá. Claro. Y el contrato se firmaba a las 5 de la mañana. Entonces andaba todo el tiempo trabajando casi prácticamente 24 horas, incluso sábado domingo. Sí, sí. Y andaba con 2 celulares. Bueno, eso, esa disciplina de trabajo, esa forma de trabajo. La suerte que tuve es que yo era muy joven y accedí a diferentes segmentos de negocio a través de esa empresa y la experiencia que pude ganar, que me sirvió de activo para mi desarrollo profesional posterior. Eso fue el gran activo que adquirí y aprendí. Ahora, es impresionante, Dante, o sea, usted cuenta toda esa etapa con mucha, con pasión, como que sí aprendió un montón de cosas y verdaderamente, vuelvo un poquito tal vez al inicio, ¿cómo hace para adaptarse a una cultura como la Argentina, que en muchos aspectos está 180 grados del otro lado? Y es un poco el problema que tenemos en este momento. Siempre tuve ese problema porque inclusive con la gente que trabaja en mi empresa no entiende esta forma de trabajo. Y es un poco el choque que tenemos inclusive no solamente en el plano de trabajo, sino también con mi familia. ¿Sí? Es un problema que he tenido a lo largo de mi vida porque, bueno, yo me casé en Argentina, formé una familia que mi primera mujer fue de Argentina y actual también. Y bueno, es un poco la dificultad que tenemos. Como que, perdónenme, Dante, como que no lo entendían y le decían, ¿cómo puede ser que trabajes tanto? Pará un poco. ¿No? Le decían algo así, Dante, pará de trabajar. Era una cosa así. Y ese reclamo que tengo, por ejemplo, de mi hija, que ahora este año cumple 21, pero he perdido vivir mucho este momento de vida de ella,
por dedicarse tanto a trabajo. Así que no es bueno trabajar tampoco, hay que tener un balance. Y después... esa es una conclusión importante a la que se ve que ha arribado. Exactamente. Y me lo cuenta. Está bien, hay que tener un balance. Hay que tener un balance, O por ahí en determinadas etapas de la vida uno se puede exigir muchísimo más y también eso después rinde frutos porque tiene ya uno adquiere un método y una disciplina, pero no puede estar toda la vida trabajando, obviamente, casi 24 por 24, ¿no? Bueno, eso lo hice en aquel entonces porque claro. era joven y además estaba aprendiendo y bueno, pero no, tampoco es... Bueno. Y después, de parte de mi padre, también creo que he recibido grandes enseñanzas. Él falleció hace 4 años. Ajá. Él tuvo una vida novelesca. Realmente, él tuvo una vida realmente novelesca, digno de filmar películas o digno de escribir varios libros. Él tuvo una vida muy difícil, nació en la década de 20 en Corea del Norte, muy cerca de Manchuria, cerca de China. Y cuando él nació, la sociedad coreana era una sociedad, era un país que que era colonia de los japoneses. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él tenía 21 años y fue llevado por los japoneses a Hokkaido, que es una isla que queda cerca de Siberia. Y ahí quedó Campo trabajando. De concentración, ¿no? Estuvo trabajando como esclavo de guerra durante 3 años en una mina de carbón. Esa fue una experiencia durísima, la cosa que él me ha contado de esa experiencia. Realmente son cosas que uno ve en las películas. Y después la cosa que tuvo que vivir, porque cuando termina la guerra, él tenía esperanza de volver a su casa rápidamente, pero demoró 6 meses en poder volver, porque Japón, que había sido destruido, el país, después de 2 bombas atómicas, no tenía recursos y tampoco les interesaba devolver millones de esclavos de guerra que ellos habían llevado a Japón para trabajar. Entonces, lo que hizo él fue caminar desde Hokkaido y atravesó toda la península, todo el archipiélago Japón. Pasó por Tokio, por Osaka, pasó por pasó por Osaka. Y después de ahí pudo tomar un barco que los llevó a la península coreana, la parte sur. Y después caminó hasta su casa. Y todo ese camino tardó más de 6 meses para sobrevivir y llegar a su casa. Después, cuando él... Perdón, cuando dice caminó realmente... Caminó, eran más de 3.000, 4.000 kilómetros que caminó sin alimentos, sin recursos, sobreviviendo en un país devastado por la guerra. Bueno, el tema es que él llega a su casa y cree que va a ser feliz. Pero no, vienen los comunistas. Entonces, el padre de él, o sea, mi abuelo, a quien nunca conocí, tenía una parcela de terreno para cultivar, le hacen la reforma agraria, claro, se lo sacan. Se lo expropiaron. Se lo expropian y enseguida estalla la guerra, entonces él es enviado como soldado comunista para pelear en el frente. Él ya se había casado, tenía un hijo, pero él sabía que él no iba a poder vivir en una sociedad comunista. Y tenía esperanza de que en la guerra se unificara las 2 Coreas y que fueran eliminados los comunistas de Corea del Norte. De Corea del Norte. Sí. Entonces él se entrega, se escapa y se entrega, pero tiene tanta mala suerte que se entrega a los americanos. Entonces se los llevan al campo de concentración. Ahí se los llevan al campo de concentración. Otra vez, y estuvo 2 años viviendo en el campo de concentración. Y cuando termina la guerra, él opta a quedarse en Corea del Sur porque sabía que era desertor y si volvía a Corea del Norte lo iban a fusilar. Claro. Y ahí la guerra de Corea termina en el año 53 y él se casa con mi mamá muchos años más tarde, cuando pierde la esperanza de volver a reencontrarse con su familia. Y yo nací en el año 65, o sea que estuvo 12 años desde que terminó la guerra. Entonces es una persona que vivió muchísimos golpes en la vida y creo que es la resiliencia que él tuvo de poder levantarse cada vez que se podía levantar,
Creo que eso fue la gran enseñanza que yo recibí de él, y de alguna manera me permitió y me dio fuerza para por sobreponerme en diferentes momentos. Pero Dante, ¿es cierto que hizo un cucharón, que él fabricó un cucharón de aluminio, no sé, y que es como un símbolo que usted tiene, que el cucharón para él simbolizaba que iba a salir e iba a poder seguramente hacer cosas con ese cucharón? ¿Es cierto eso? mire, él estaba en el campo de concentración y un día encuentra un pedazo de acero inoxidable que tiraron los americanos. Y tenía forma de un triángulo. Y le dio mucha pena qué podía hacer con eso. Entonces decidió hacer un cucharón. Entonces agarró una madera y lo hizo tipo una matricería, un molde a martillos y dando la forma. Después con un martillo empezó a dar la forma a la chapa, le dio forma de cucharón y lo cortó. Y agarró una piedra y después lo pulió. Y él sabía que seguramente en la campo de concentración él no iba a usar ese cucharón. No iba a tener ocasión de usar ese cucharón. Pero ahora, nunca lo dijo, pero ahora que lo pienso, él tenía esperanza de volver a su casa con ese cucharón. Y decir que tenía ese cucharón y utilizar eso, y en ese campo de concentración murieron más de la mitad de personas que habían ingresado. Y era una condición realmente muy difícil por sobrevivir. Entonces, en una situación como esa, en una situación límite, tan extrema, que alguien puede pensar que puede dedicarse a producir algo con esperanza de futuro, creo que es algo que en este momento me conmueve. Eso es lo único que le quedó cuando él salió de campo de concentración, porque se quedó solo, sin nada. Y en este momento yo tengo ese cucharón y lo tenemos en casa. ¿Lo tiene usted? Sí, lo usamos y para mí es el tesoro, digamos, de la familia más importante. Y en este momento yo creo que eso es un símbolo, porque es un símbolo aunque una persona que le habían aniquilado varias veces en su vida, él podría haber dicho, podría haberse renunciado, él podría haber dejado de luchar, y sin embargo él no hizo eso, sino que fue un hombre proactivo. Y creo que eso es lo que he heredado un poco de él y cualidades que me ha hecho, digamos, poder seguir en la vida, ¿no? Vio Dante que acá en la Argentina tenemos ese dicho hijo de tigre, ¿no? Verdaderamente, es una historia impresionante la de su papá y vio que esas cosas, también está el dicho ese, bueno, lo que no mata te fortalece. Verdaderamente hay todo un tema, se ve ya de su familia, ¿no? De haber pasado situaciones muy, muy, muy complejas y de verdad levantarse. ¿Por qué decidieron venir a la Argentina? Ahora me hicieron para otro programa eso. No, es una historia muy larga, pero bueno, mi mamá quiso emigrar. Lamentablemente en aquel entonces Corea era un país que estaba muy lejos de tener un estándar de vida que tiene ahora, el desarrollo socioeconómico que tiene ahora. Hasta el principio de 90, Argentina era un país que tenía mucho mejor estándar de economía, de sociedad y de estándar de calidad de vida que Corea. Mire qué impresionante lo que está contando, lo que está refrescando, ¿no? La memoria de todos. Cómo Corea siguió creciendo y subiendo, ¿no? Al tiempo que la Argentina iba... Bueno. Y lamentablemente en este momento existe una diferencia abismal entre Argentina y Corea. No sé en cuántas generaciones se podría recuperar eso. Y en la década de 70, bueno, era una situación muy, muy difícil y tanto mi papá como mi mamá, ellos son refugiados de guerra. Mi mamá también es de Corea del Norte, ella también tiene una vida novelesca. Ella tiene a mitad de su familia en Corea del Norte. ¿Actualmente? Actualmente, sí. Ajá. ¿Cómo están con el tema de la unión? No la unión, pero sí, el diálogo que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, estamos realmente esperanzados. Expectantes, ¿no? Mi mamá es muy anciana, ahora tiene 84 años, no tiene movilidad, etcétera, etcétera, pero ella tiene un hermano que se quedó en Corea del Norte. Entonces también tiene una vida, tuvo una vida muy difícil. Y ellos lo que querían, yo tengo un hermano, somos dos, y lo que ellos querían era
que no tuviéramos la vida que ellos tuvieron. Entonces decidieron venir a la Argentina. Que era un país que prometía, obviamente, ¿no? Desde ese punto de vista decían, vamos a la Argentina. Me pone una carita. Lo que sucede es que Argentina era muy conocida en Corea por ser un país muy rico, por pampa húmeda, etcétera, claro. etcétera. Pero yo me acuerdo en el 76, cuando mis padres inician los trámites para venir a Argentina, mi papá me muestra un diario y me dice, mira hijo, a este país vamos a ir a ver. Y me muestra un diario, en una foto. Y en esa foto yo veo un helicóptero yéndose de Casa Rosada, y era foto de Isabel Perón. De Isabel Perón. Se había producido el golpe militar. Entonces yo me pongo a pensar ahora, ¿a qué uno iba a un país donde se había producido este golpe militar? Claro, es lo justo mismo que, ahora, habré dicho, papá, no, justo ahora. Bueno, yo no sabía nada absolutamente, entonces, bueno, le digo, bueno, este país vamos a ver, había mucha ignorancia, no había informaciones, mi papá no sabía que era Argentina, no sabíamos con qué íbamos a encontrar, y así vinimos, indocumentados. Claro. Pero ahora que me pongo a pensar, claro, mi papá habrá dicho, si yo viví todo lo que viví, peor no va a poder ser. Claro, habrá dicho, exactamente. ¿Cuán puede ser la dictadura claro, en la Argentina? Claro, habrá dicho, pero al lado de lo que yo viví, por favor, ¿no? Claro, sí, es cierto. Así sí. que, bueno, así fue como vinimos a la Argentina. La verdad, yo haría 4 programas juntos con usted. Dante, en el próximo bloque, quiero que me cuente un poquito cómo logró levantar Peabody, siendo hoy una empresa que está de verdad teniendo una muy buena rentabilidad, muy buena posición al mercado, pero también tuvo muchos problemitas ahí, ¿no? Y se levantó una y otra vez. Es un hombre testarudo, tenaz. La palabra es tenaz. En el próximo bloque, ¿sí? Sí. Bueno, yo sigo con Dante charlando, fuera de cámara, en la cámara. Dante, a ver, del bloque anterior yo le decía, ¿cómo hizo? Evidentemente, con toda la historia familiar que usted tiene, de algún lado está viniendo toda esta tenacidad, ¿no? Como le decía, usted es muy tenaz. ¿Cómo hizo para llegar a donde está hoy con Peabody? Bueno, mire, nuestra empresa fue fundada en el año 2003. Creo que nacimos como consecuencia, hijo de la crisis 2001-2002 en Argentina. Y no teníamos absolutamente nada. Y el gran crecimiento lo tuvimos en los últimos años. Hoy justamente tuvimos una convención con todos nuestros proveedores en la fábrica, porque el año pasado hicimos una inversión importante en la fábrica. Y viendo la presentación, en últimos 3 años nosotros quintuplicamos el tamaño de nuestra fábrica. Sí. Y yo creo que el secreto del crecimiento tiene que ver con que nosotros propusimos invertir en producto. ¿Qué significa haber propuesto invertir en producto? Nosotros no teníamos recursos al inicio, recursos para invertir en marketing, no teníamos recursos en invertir en publicidad o en recursos, en lo que se llama trade marketing, o sea, invertir en los canales de venta, etcétera, etcétera, para tener posicionamiento de mercado. Entonces, lo que hicimos nosotros fue desarrollar productos, hicimos para el mercado, teniendo en cuenta, haciendo inversión en 2 aspectos. En la parte visible del producto y la parte invisible del producto. Para la parte visible del producto, lo que nosotros hicimos fue... Diseño, ¿no? Todo el tema de los colores, impresionante. Aplicar, mucho diseño, muchos colores. También nos pusimos a trabajar para diseñar las cajas. Tratamos de no descuidar absolutamente nada en ese sentido. Eso fue en la parte visible de productos. Y después también invertimos en la parte invisible de producto. La parte invisible de producto hicimos en 2 aspectos. El primer aspecto es en cuanto a la calidad de los componentes que se forman de los productos.
Por ejemplo, nosotros utilizamos termostatos chinos, termostatos ingleses para nuestras pavas, Ajá. que tiene un costo muy alto, en lugar de utilizar termostatos más baratos. Tratamos de utilizar componentes que sean fieles, nobles, que tengan larga durabilidad, que garantice performance de los productos, etcétera, etcétera. Eso, aunque no se vea, aunque el consumidor no vea, no importa. Nosotros no queremos dejar de invertir en ese aspecto del producto. Pero de alguna manera no lo ve, pero lo siente cuando el producto dura. Exactamente. Lo usa a lo largo por el uso, la experiencia, pero es un largo camino a recorrer. El segundo aspecto invisible del producto es, invertimos en la parte de service. Nosotros actualmente tenemos red de service más grande del país. Estamos presentes. ¿Servicio de postventa? Servicio de postventa. Sí. Y obviamente yo no puedo abarcar absolutamente todo, pero a la noche cuando me siento en la cama, lo primero que hago es tratar de leer todos los mensajes de Facebook y tratar de resolver los problemas que tienen los clientes. Ahora, con esta propuesta hemos podido entrar en un mercado cuando había restricciones de importaciones. Exactamente. Entonces, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo hicieron? Bueno, entonces, cuando había restricciones de importaciones, nosotros empezamos a crecer como industriales, empezamos a producir aquí internamente. Internamente en Argentina, pero no queríamos producir productos que el público argentino podía encontrar en cualquier lugar, sino yo me propuse diseñar y lanzar el producto únicamente con un estándar muy alto. Para el consumidor europeo, por ejemplo, yo decía, bueno, este producto puede estar en las góndolas de Harrods de Londres. Ajá, bueno, ajá. si únicamente si era así, entonces lo incorporábamos. Y obviamente teniendo en cuenta por adquisitivo de la gente, del público argentino. Nosotros no podemos sacar un producto en libre esterilina porque claro, por supuesto. Sería invendible. Seguro. Entonces uno tiene que ser muy, muy inteligente en poder desarrollar con toda esta calidad, pero al alcance del público argentino. Sí. Yo creo que nuestro éxito residió ahí. Y hace 2 años atrás nosotros decidimos incursionar en otros países limítrofes. El primer país donde entramos fue en Uruguay. Y Uruguay, si bien es un mercado mucho más chico que Argentina, es un mercado mucho más abierto durante mucho más tiempo que Argentina y hay una presencia marcaria internacional muy importante. Aún así tuvimos muy buena recepción de Uruguay, estábamos presentes en todo lo comercio de Uruguay, inclusive en los duty free shop, la zona de Chuy, frontera con Brasil. Y a partir de también entramos Bolivia, tenemos distribuidor en Bolivia, tenemos a partir del año pasado tenemos distribución también en Paraguay. Y lo que me produce es que en todos esos países tenemos muy buena recepción. Entonces, ahora, Dante, pero antes de esta última etapa, yo tengo entendido que 2 veces una fábrica, usted tuvo 2 fábricas acá en donde usted dijo, no, se había fundido. Sí, 2 veces, no sé. O más, ahora me dicen, no, pero estoy recordando la idea. No, pero bueno, en la Argentina todos sabemos la cantidad de crisis que hemos tenido, entonces en cada crisis cíclicas fue muy difícil. La última gran crisis que fue el año 2014, que en su momento nosotros estábamos... teníamos proyectos de mudar, en aquel entonces teníamos centro de distribución y fábrica en Luján, sí. y teníamos proyectos de mudarnos donde estamos ahora, que es Burlingame, pero justo en octubre del 2014 se produjo una gran inundación. Sí, impresionante, había 2 metros de agua, me acuerdo la basílica. 2 metros, sí. Y ahí estuvimos al borde de la quiebra, porque estuvimos con muchísima... Inclusive más, teníamos seguro y el seguro no cubrió. Así que ¿Tenían seguro que cubría todos los temas de los... pero al final no cubrió. Extremos climatológicos, pero no cubrió. Bueno. Y el tema que no fue eso, sino que durante un mes no podíamos fabricar, no podíamos producir y no podíamos sacar mercadería, con lo cual no podíamos facturar. Así que fue un problema muy, muy grave. Dante, en algún momento, con todas estas cosas, ¿no?, que usted pasó en su vida de negocios, en algún momento usted dijo, la verdad estoy cansado, cierro todo, me voy a Corea. ¿Pensó en algún momento eso? ¿Alguna vez? Sí, algunas veces sí, pero...
Se le pasó por la cabeza, pero Sí, dijo sí. no. No. Pero se le pasó en un porqué. Y sí. Y sí, como sí, un ser humano en algún momento habrá dicho, tanto una detrás de la otra, ¿no? Sí, Como que- sí. No, pero mire, yo vine acá a este país cuando tenía 12 años, estudié aquí, mi vida está aquí en Argentina, mi vida es lo que es mi empresa y lo que hacemos nosotros. ¿Y dónde voy a ir? ya está acá y bueno, me gusta eso, Sí, está muy bien, sí, está muy no, bien. sí, tengo mi hija que está estudiando arquitectura y pronto voy a volver a ser padre, así que bueno, O sea que tengo sigue apostando acá al futuro 100%. Imagínese si vuelve a ser padre ahora, quiere decir que... Por eso está ocupado y preocupado en que las cosas puedan avanzar, porque está bien, es lógico. Obviamente, yo creo que esta es la realidad, es nuestro país donde vivimos y tenemos que ser fieles en lo que hacemos nosotros por el bien de nuestros hijos, porque no podemos nosotros decir, bueno, por la crisis que tenemos, etcétera, etcétera. A mí hay un poema de Benedetti que, bueno, después se hizo una canción que escuché, que me impresionó, que es el paraíso donde la gente vive feliz en su propio país, ¿no? Y yo creo que ese es el paraíso que nosotros podemos aspirar en esta vida. Dante, usted es un hombre muy optimista, ¿no? Es optimista. Yo pienso que, dígame usted si se siente optimista, se lo ve optimista. Bueno, mucha gente dice que me conocen que no, pero... ¿Y por qué dicen que no? No, porque yo siempre digo que, mire, que se viene una época muy difícil, tengo que hacer esto, aquello, entonces en la empresa, por ejemplo, dicen que yo soy una persona siempre pesimista. Pero eso usted lo debe decir como para que todo el mundo se esfuerce siempre, que no piensen que el paraíso falta mucho para el paraíso todavía, es como una técnica, me parece. Sí. Sí, pero soy optimista en el sentido de querer seguir haciendo proyectos, de seguir haciendo cosas, de seguir proyectando y no conformarse nunca. Y cuando uno alcanza un proyecto, bueno, querer poner otro proyecto nuevo, seguir creciendo. ¿Qué hay de cierto en eso de la obsolescencia programada en los electrodomésticos? Mire, escuché y leí mucho sobre en productos tecnológicos, no en los productos que nosotros fabricamos. De eso he escuchado y conocido. Claro, en realidad es la tecnología ciertos. aplicada a cierto, sí, exactamente, ese tema, sí. Eso es cierto. Es cierto. Es cierto, he conocido un par de casos desde adentro, con lo cual puedo decir que sí. Pero hoy en día, además de tecnología, digamos, obsolescencia programada, yo creo que hoy en día los productos se quedan obsoletos por avances tecnológicos, sin que se proponga. Pero, mire, yo tengo siempre mucha discusión con nuestro gerente de service. Nosotros tratamos de tener repuestos y vender repuestos a un precio casi al costo. Entonces, nuestro gerente dice, ¿cómo puede ser? Si hacemos esto, la gente va a reparar, va a arreglar y no va a volver a comprar. Entonces no puede vender. Y cuando era chico, leí una entrevista que le hicieron al fundador del grupo Hyundai. Un día estaba, ya cuando era anciano, tenía más de 80 años, viene una persona, le dice, mire, yo tengo tal modelo de auto que usted fabrica y lo tengo hace 17 años funcionando sin problema. Entonces el presidente de la compañía le dice, pero por gente como usted nosotros no podemos vender autos. Dice, vendas, sáquese ese auto de encima y cómprenos uno nuevo. Compre uno nuevo, le dice. Entonces el dueño, fundador de la empresa, escúchala y le dice, no señor, por persona como usted... Seguimos vendiendo autos. Seguimos vendiendo autos. Claro, sí. Yo creo que esa es la forma que uno tiene que encarar, ¿no? Nosotros vendemos muchos productos y si esos productos tuvieran corta vida útil y si pensáramos que estamos produciendo directamente en poco tiempo se va a convertir en basura, es algo muy triste. Claro, y además de esa forma usted está fidelizando a sus clientes. O sea, se hacen como fanáticos de la marca.
Mire, yo cuando desarrollo un producto, que lo que más me gusta hacer del trabajo que más me gusta hacer es el desarrollo de producto, lo que tratamos de hacer, lo que yo veo es, alguien que decide comprar un electrodoméstico es alguien que decide adoptar un nuevo integrante en su familia y va a convivir con ese nuevo integrante durante muchos años. Entonces, obviamente uno tiene que ser fiel en lo que hace, porque si no, está defraudando. ¿Usted en general siente que, si mira en retrospectiva, siente que hasta ahora ha tenido una vida feliz? Yo puedo decir que en este momento soy muy feliz, que he sido una persona muy afortunada y he sido una persona feliz en lo que, por la cosa que hice, por la cosa que viví. He sido una persona muy afortunada y muy feliz. ¿Y de aquí en adelante cómo se ve a usted mismo? Y de aquí en adelante sigo haciendo lo mismo, seguir trabajando, seguir esforzando. Me gustaría hacer algo. Siento que en este momento tengo cosas que he aprendido, me gustaría compartir con otras personas y me gustaría hacer contribuciones, trabajar para eso. Mire, hay una frase de Keynes que yo lo tengo muy presente y que cada vez que escucho esa frase, que recuerdo esa frase, es una frase que me conmueve. Keynes dice, lo importante en una sociedad es encontrar balance entre la libertad de individuos, eficiencia económica y bienestar social. Nosotros habíamos hablado de caso de Corea. En Corea, lamentablemente, es un país donde la competitividad es tanta y es una sociedad donde no hay miramiento hacia una persona que no puede competir. Una persona que nació con cierta incapacidad para competir, bueno, esa persona no tiene cabida en esa sociedad. En ese sentido, la sociedad argentina es una sociedad mucho más inclusiva, claro. Es una sociedad totalmente diferente. Pero eso hace que la eficacia económica de la Argentina sea lo que es en este momento ahora, y la eficacia de Corea sea lo que es. Y ahí hablemos también de libertad de individuo, porque es muy fácil hacer crecer la economía, etcétera, etcétera, cuando uno vive un régimen totalitario, claro. Y combinar la libertad de individuos y combinar con la eficacia, con el crecimiento económico y combinar con el bienestar social, yo creo que es un desafío realmente muy importante. ¿Se imagina el día de mañana, tal vez, en algún lugar en función pública, en la función pública? ¿Le gustaría? No, por favor. ¿No? El trabajo de la empresa me manda muchísimo tiempo. No tendría tiempo para las dos cosas, seguro. Sí, no. Y tenemos muchos proyectos de crecimiento. Abrimos una empresa, 2 empresas en Uruguay y bueno, queremos seguir creciendo. Tenemos proyectos para ser una marca regional. Por lo menos a corto plazo en Latinoamérica. Y creo que es muy factible porque cuando uno viaja por Latinoamérica, yo he visto, por ejemplo, hay más de 250 marcas de indumentaria argentina presente en Latinoamérica. Y eso es muy importante y eso habla, si bien hablamos de poca eficacia económica argentina, pero yo creo que Argentina tiene enormes talentos individuales que en otros países no existen. El diseñador argentino es muy valorado en el exterior. De alguna manera, diseñadores indumentarios argentinos son muy valorados, por eso existen más de 250 marcas argentinas en otros países. Y cada vez que nosotros nos presentamos en un mercado que no es Argentina, decimos, honestamente, nosotros somos una empresa argentina. Diseñamos los productos con los diseñadores, con los talentos argentinos y estamos aquí para brindar nuestros productos que queremos ser un valor agregado para los consumidores. Y ese discurso, vamos con total honestidad,
nos ha hecho entrar hasta ahora todos estos países, inclusive Chile. A Chile Sí. hemos exportado calefactores que nosotros fabricamos, que son fruto de trabajo de todos nosotros y también de los diseñadores. Entonces, eso es lo que me enorgullece realmente muchísimo. Un placer, Dante. Bueno, muchas gracias. Y yo me reencuentro en el próximo Magistrales.